Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero sumarme también a las palabras que han tenido quienes me han precedido de solidaridad con las víctimas que están sufriendo y también con los fallecidos y sus familias. También agradecer al ministro la comparecencia esta mañana. Ha comenzado usted haciendo un contexto en el que se han desarrollado algunas iniciativas que ha tomado su ministerio y en ese contexto nos ha hablado de la compra de material en un mercado saturado. Es verdad que lo que no nos ha dicho es que el Gobierno empezó a comprar ese material sanitario tarde y mal, a pesar de las recomendaciones no solo de la Organización Mundial de la Salud, sino de la Unión Europea. Esa compra realizada por su Gobierno tarde y mal ha hecho que nuestro país sea el país con más sanitarios contagiados por el virus. Yo no sé si alguien que es de izquierdas, que ha hecho gala de la defensa de los trabajadores, tiene un mensaje que decirle sobre la incompetencia de este Gobierno que les ha puesto en la primera línea, muchas veces sin material y otras con material defectuoso. Creo que lo agradecerían y que sería una muestra de humildad. En segundo lugar, también se refería a la situación económica por la que ahora ya están atravesando muchas familias en nuestro país, pero que desde luego estamos empezando solamente a ver la punta del iceberg de lo que viene por delante, porque si ahora estamos asistiendo a una crisis epidemiológica, vamos a asistir en muy breve a una crisis social y económica que no tiene precedentes en las últimas décadas de nuestro país. Muchas familias, cuando se reducen sus ingresos, se preguntan también en qué asuntos pueden hacer ajustes. Y el Gobierno, creo que, además de preocuparse en qué vías puede recibir financiación, debe entender también y observar cuáles de sus gastos son prescindibles en un momento como este. Y es evidente que la estructura del Gobierno es uno de ellos. Es injustificable, es inadmisible y además es absolutamente innecesario tener una estructura mastodóntica de gobierno como la que tenemos en este momento. Y uno de los ministerios claramente prescindibles es el suyo, señor Garzón. Porque fíjese si es prescindible que a lo largo de toda esta pandemia le hemos visto que le ha dado tiempo a recomendar películas durante la Semana Santa que han ofendido a muchísimos españoles, a hacer reflexiones de perogrullo acerca de las apuestas sobre los juegos. Hemos visto también pecar de sesgo ideológico en contra de las empresas de nuestro país o, por ejemplo, le hemos visto hacer nombramientos a dedo que iban en la dirección contraria de lo que se le pide. En lugar de hacer más magra la administración, lo que trata es de abultarla. Por otro lado, a lo largo de su intervención se ha referido también a algunas de las medidas que se han impulsado desde el Gobierno, se supone que para no dejar a nadie atrás. Es verdad que muchas de esas medidas son positivas, son buenas, están bien consideradas, pero que no están llegando a la economía real. Los ERTE, que han sido una buena solución, hoy hay muchos españoles que siguen sin cobrar. Y hay muchas familias, como bien sabe usted, que no pueden estar meses sin recibir ingresos. Pero las hipotecas, por ejemplo, que es un discurso del que tanto ha sacado pecho este Gobierno, tienen unas condiciones tan imposibles para que se pueda pedir esa moratoria que hacen que muchísimas familias no lo puedan utilizar. También pusieron como un ejemplo las ayudas a las personas que trabajan en los hogares, que son fundamentalmente mujeres y que además tienen rentas bajas. Pues bien, la semana pasada era la primera semana que se podían solicitar, con lo cual esas personas no obtendrán la ayuda con suerte hasta el mes de junio. Y evidentemente son sectores que no pueden estar tantos meses sin ingresar. Por eso, además de hacer paquetes de medidas que queden bien en un papel o en el Boletín Oficial del Estado, es importante que esas medidas vayan acompañadas de una realidad que se vea y de una agilidad. Y los ciudadanos españoles no pueden pagar en este momento lo que es una saturación evidente de la administración pública. Tendremos que buscar más recursos para ello. En segundo lugar, se ha referido también a la fijación de precio en las mascarillas.
Yo creo que nadie discute que es necesario fijar precios en algunos productos que son de primera necesidad para que no se juegue en el mercado con esos precios. Eso no lo discute nadie. Lo que sí se discute es que se fije un precio que no tenga consenso y que además se haga después de que muchas farmacias se han abastecido para suplir la incompetencia del Gobierno a un precio superior y ahora se les obligue a vender por debajo de coste. Eso es lo que sí criticamos. Y el Gobierno tendrá que dar una solución a esas farmacias que para suplir de material que no estaba dando el Gobierno tuvieron que comprar a un precio y ahora se les obliga a vender a otro. Esa es la crítica a esta posición. Por otro lado, también se ha referido a las medidas en el ámbito del juego, medidas que nosotros compartimos. Nosotros vamos a estar del lado del Gobierno en todo lo que sea dificultar el acceso a evitar la ludopatía o a trabajar en ese camino, con lo cual contará con nosotros. Y luego hay dos cuestiones que me gustaría hacer referencia, que no ha hecho usted en su intervención, y son dos sectores que para mí son importantes. En primer lugar, me refiero al tema de la agricultura. En Navarra es un sector clarísimamente importante. Ha habido un decreto por parte del Gobierno referido a la fijación de precios en productos agrícolas, pero es verdad que ese no vender por debajo de coste lleva luego a otra pregunta, que es ¿cuál es el coste? Y por eso yo creo que es fundamental que se cree el observatorio de precios para todos los productos agrícolas, porque si no, este asunto va a ser muy difícil. Y acabo con un tema también que me parece muy importante, que es el tema del sector de los festivales de música, de los espectáculos, de la música en general. Es un sector al que no se ha referido, que tiene un problema y que tenemos que ponderar. Por un lado está, obviamente, el derecho del consumidor de recibir el precio de una entrada por la que ha pagado por un espectáculo que no se celebra, y por otro lado también tenemos que tener presente que no podemos cargarnos ese sector. Entonces, a mí me gustaría que pensase en iniciativas como la posibilidad de ampliar más el plazo de devolución de entradas, la posibilidad de canjear por bonos esas entradas durante un año para que si se celebran esos espectáculos se pueda utilizar, y también que tenga en cuenta de que hay gente que ya ha pagado el IVA de esas entradas, incluso a la propia administración, y qué va a pasar con eso. Y por último, respecto a esto, este sector lo que pide es claridad en el tiempo. O sea, por lo menos que se les diga hasta cuándo no van a poder celebrar esos eventos para que puedan acogerse a una fórmula de fuerza mayor a la hora de tener en cuenta los contratos. Muchas gracias.